Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite Zoe, 7 años llevando lo mejor del rock and roll argentino al mundo a través de www.radiozoe.com.ar y en su frecuencia modulada de 107.1 MHz. Radio Zoe, condenados de rock, vivamos. Las canciones, algunas tienen entre los 2 y los 4 años. El disco va a cumplir 2 años ahora. Y nada, es un disco como los anteriores, bastante heterogéneo. Viste que a mí me salen los discos así como de 1000 leches, ¿no? Son como los perros estos que son mezcla de todo, ¿no? No tiene pedigrí. Claro. Y entonces, bueno, hay un poco de todo. Hay canciones más, alguna más folk, como la que da título al disco, que compartimos con Carlos Tarque de M-Clan, que es para mí una de las mejores voces del rock en castellano. Luego hay alguna un poco más folclórica, como Por el viejo camino, que la compartimos con la cantante de Chambao, que es como una chacarera flamenca. Ahí quisimos hacer una mezcla un poco, canciones de ida y vuelta, ¿no? entre Argentina y el sur de España. Hay funky, hay reggae. Entonces, bueno, es un disco bastante heterogéneo. La verdad que todos los discos que he hecho son así, ¿no? Son como bastante de mezcla. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a love. Sido para ser salvaje, y tiene mucho que ver con la historia de vida de esta persona que vamos a presentar ya en breve nomás, dueño entre tantas cosas de una icónica marca de ropa de allá por los 80 llamada Sunsurf, de la cual todos nos hemos servido y vestido y sentido más lindos todavía en aquel momento. Y el señor Elvio Bauzada, que nos vino a visitar. Gracias, Elvio. Nada, estábamos conversando un poquito fuera de aire, estábamos haciendo chiste un poco porque, bueno, como no queremos que se agote lo que pasó. Fueron cosas muy lindas que vamos a retomar acá en el aire para que lo podamos compartir con todos nuestros oyentes. Y vos elegiste esta canción que está sonando de fondo, que tiene un poco que ver también con esa adolescencia, ¿no? Con esos primeros sonidos de rock que llegan a tu vida también, ¿no? Así es. Aplausos, señores. Aplausos, para Elvio Bauzada. Gracias por la invitación y bueno, vamos a charlar un rato de un poco de todo lo que nos gusta, ¿no? Y siempre digo, mantener vivo esa contracultura. Yo ya voy a cumplir 64 años y allá por los 70, fines de los 70, era una palabra que me picaba y la utilizaba sin saber lo que iba a suceder, ¿no? Con esa palabra, pero era como que siempre buscaba uno lo contrario a lo que la sociedad te marcaba que tenías que ser, ¿viste? Desde mi rebeldía allá en el secundario, cuando un día le dije a mi hijo, papá, todo bien, mi viejo fue un grande porque siempre me dijo, hacé lo que te hace feliz y lo que sentís. Él con todo lo mejor me quería brindar una educación, de hecho me la dio. Y claro, me llevaba a un colegio, yo fui en el primario al colegio La Salle, y era como que todo era muy The Wall, ¿viste? Claro, con el uniforme, las cosas. Y a mí siempre me picaba, no te diría que en ese momento la palabra rebelde, pero me picaba siempre tratar de ser diferente, pero dentro de una normalidad, pero ver las cosas de otra manera. Y me acuerdo que, bueno, me banqué hasta tercer año, porque en esa época ese colegio era colegio comercial, y yo tenía un par de amigos que estudiaban Nacional y colegio público, y de repente en esa época todavía en el colegio público había que ir con guardapolvos blancos, pero le dejaban de usar el pelo largo, no había que usar corbata ni nada, y dije, eso es lo mío. Yo le dije, viejo, déjame pasarme. Y me dijo, hacelo. Y me fui de La Salle y caí en el Bernardino Rivadavia, acá cerquita, en San Juan y Ceballos. Guay, cuando entré ese día dije, esto es el paraíso. Claro. Respiraste, dice. Eso respiré. Y no solo que me gustó tanto que ya en quinto año dije, no, me voy a cambiar, y me fui al Guillermo Rawson de Rivadavia,
turno noche. Claro. Y me encantó. Bueno, a partir de ahí ya con 17 años, casi cumpliendo 18, ahí comenzó toda una historia mía de rebeldía, pero siempre sin pasarme de la raya, ¿no? Claro. Sin excesos. Y aparte era épocas complicadas, difíciles, donde no nos privábamos nada de salir, pero teníamos gobiernos militares. Claro. Fue muy poquito el tiempo cuando fue la avenida de Perón, a través de primero de De Cámpora. de Cámpora, el famoso Cámpora gobierno, Perón al poder, pero así como llegó, fue nombrado presidente y después ya renuncia para traer a Perón al gobierno. Yo ahí tenía 16 años. Bueno, de ahí comienza todo un poco las aventuras que empiezo a caminar. Y en busca de esa libertad, Elvio, de alguna manera, vos después te topás, claro, con el rock, ¿sí? Hablaste también hace un rato, lo voy a traer de vuelta a la charla, lo hablamos afuera de aire, la película Easy Rider también, Sí, ¿no? sí. Contanos cómo empieza a llegar el rock, de qué manera, cómo te empiezas a vincular con toda esa cultura de alguna manera. Bueno, como adolescente, a los 15, 16 años, uno ya empieza, en esa época teníamos las posibilidades de ir a lo que se llamaban los famosos asaltos, que era ir a la casa de alguna amiga o de la prima de un amigo nuestro o del colegio. En esa época no había colegios mixtos, sino que era ir a algún colegio de chicas que andaba por la zona, y bueno, y ahí teníamos las amigas y hacíamos. Y a partir de ahí, bueno, todos íbamos con un disquito en la mano y a ponerlo en el Winco y a escuchar. Recién uno empieza a elegir cuando tiene unos 18 años, por lo menos en esa generación y en esa época, donde empezás a salir de tu barrio y empezás a tomar un bondi y empezás a llegar a barrios que no habías conocido. Claro. O que habías conocido a través de un paso fugaz con el auto de tu transitar la viejo. ciudad, digamos, claro, ¿no? empezar a transitar la ciudad, a conocer sí. ciertas historias, viste, que iban pasando. Y cierta gente que no era la que comúnmente estabas, ¿no? Claro. No con los amigos siempre los llevabas encima y nos íbamos a tal lugar. Pero éramos de no estar en el barrio. El barrio era solamente la esquina durante algún día de la semana para arreglar a dónde íbamos a ir, ¿viste? Claro. Tampoco en esa época no era como años después, recitales y banda, todo eso. No olvidemos que el rock nacional fue bastante perseguido desde la primera camada en los 60s, mediados de los 60s, desde Almendra, Sí, Manal. Manal, bueno, gente que ha hecho del rock lo que hoy es, pero no se acostumbraba. Recién fines de los 60 empezaron un poco los recitales, que eran en una escala chica y en lugares donde siempre había problemas, y terminaba todo mal. De hecho, hubo etapas del rock nacional donde estaban prohibidos o no te habilitaban para tal lugar y había que hacerlo un poco under, Tal ¿no? cual. O salían y se encontraban con de culata el camión celular, ¿no? Donde los cargaban a todos. Ni hablar. ¿no? Ni Así hablar. que digo, Así también. como salía, se entraba. Sí, porque de alguna forma también se ensañaron con el público, de alguna manera, ¿no? Mira, era típico. Lo que pasa es que llegaba un punto que lo tomábamos como que era parte natural, Sí, ¿viste? absolutamente. Parte del Parte riesgo de ir a ver una banda de rock. Sí, era llegar más en los boliches cuando alguna banda. En realidad, las bandas, a no ser que fueran ya consagradas, iban, qué sé yo, recuerdo las épocas con Greenback, el Colegio La Salle, el Colegio Pestalozzi, el Teatro La Salle, ahí en el centro, el Pestalozzi, el Tiro Federal, eran lugares que los alquilábamos y ahí llevábamos la banda. Los comienzos digamos, de la segunda generación del rock nacional. Te estoy hablando de León Gieco, de Vivencia, Sui Generis. La primera no, la segunda camada. La época de los dúos, ¿no? Pedro y Pablo, Pastoral, ¿no? Eso era ya a los fines de los 60. Acá te estoy hablando de 72, 73, Bien. 74. Y era típico de estar en un boliche, sea, no sé, en Flores, en Ramos,
que eran los típicos boliches que donde llevaba mucho público, esos barrios, y 12:30, 1 de la mañana como mucho. En esa época los boliches empezaban mucho más temprano, 10:30, 11 ya entraban la gente a bailar, 12, 12:30 ponían los famosos lentos, que se extrañan en esa época. Y te caía el ejército, no la policía, era el ejército, prendían las luces del boliche, pero así, a luz como acá. De repente hasta conocías realmente cómo era el boliche. Claro. La alfombra era un roquefort, Se ¿viste? acababa De la los magia, puchos, ¿no? La magia del boliche. se acababa, los asientos estaban todos emparchados de los puchos que se habían, ¿viste? Le habían quemado, bueno. Y entraba el ejército, siempre era un sargento, un cabito, qué sé yo, cara de orto, con 2 o 3 atrás, y todos parecíamos, ¿viste? Poníamos una cara como Lassie, Rintintín, sí, más sí, bueno, sí. ¿viste? Y te miraban, y bueno, y por ahí algún pibe se llevaban, y nosotros nos parecía normal cuando se lo llevaban, de que bueno, pensábamos por los documentos o por esto, por lo otro, ¿viste? Después, bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que en algunos casos fue por otro tema lamentable que vivió la historia argentina, ¿no? Claro. ¿Y cómo aparece después con el tiempo esto maravilloso que fue tener una marca de ropa propia, la idea de Sunsurf, la marca, Mark, ¿no? el personaje con su amiguito acá al lado, siempre en el hombro o en la tabla de surf? ¿Cómo aparece eso, Elvio, en tu vida? ¿Cómo da inicio esa historia? Bueno, siempre como algo que uno prepara en su cabeza como una idea y después la posibilidad de llevarlo y desarrollarlo. Siempre cuando yo soy un convencido de cuando nace una historia, no nace un día anterior, ¿viste? Un día vos te levantás y decís, voy a hacer esto, no. Claro. Es algo que te va, ¿viste? En el cuerpo entrando y en las venas y empezás a tener pasión de eso. Era una época muy muy linda, de mucho romanticismo en todas las cosas. Todo era una búsqueda, todo era cuando lo encontrabas, disfrutarlo de una manera y potenciarlo, ¿viste? Tal vez un poco hoy está todo servido y hay y cuesta mejor una buena idea. Claro. Y siempre caen en repetir y repetir a mejor lo que ya está hecho. En esa época la marca, con marca en sí y como presentación en sociedad, nace en octubre de 1981. Mirá vos, prácticamente el comienzo de la década de los 80. Es un comienzo donde, si vas a la historia de otras cosas, te vas a dar cuenta también que en 1980, 1981 han sucedido mundialmente cosas muy muy grosas en lo cultural, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esto nace producto de mediados de los 70s, donde a mí el surf en la Argentina era una cosa de muy poquitos en la costa. Mar del Plata, Miramar, Necochea eran los points donde podías encontrar algún surfer, pero también si ibas muy temprano. Claro. Y seguro que era nativo del lugar. ¿Y vos te subías a la tabla particularmente o no? Sí, me he subido, he practicado, no he sido un gran deportista con la tabla, pero bueno, Claro. No me interesaba, yo me divertía. Y era una manera también de... En realidad lo que a mí me pega es esa libertad de la playa, esa cultura, esa amistad que vos entablás con los que están adentro del agua y es como que el universo es tuyo, ¿viste? Claro. Esa paz que hay. Bueno, esas cosas me fueron entrando en la piel. Pero era algo muy fugaz, porque yo no soy de la costa, soy de Buenos Aires, de capital, y realmente a la costa iba, en esa época, cualquier familia, si veraneaba, tenía la posibilidad de veranear o 15 o 30 días. Claro. Entonces, en ese periodo, la verdad, y en esa época donde nos encantaba salir todas las noches y acostarnos a las 4, 5, 6 de la mañana,
La playa la veíamos muy poco y realmente eran muy pocos los días donde podía subirme a una tabla. Primero al horario que caía ya no había buenas olas, los nativos del lugar, que hoy son los históricos, ya grandes, ¿no? que hicieron el camino, los encontrabas muy temprano. Y aparte, la situación siempre no es como ahora que vos brindas tu territorio. Antes era muy local, ¿viste? Muy difícil entrar en el territorio de ellos. Claro. Tanto en el surf como en el skate, inicialmente era muy así, ¿me entendés? Hoy se brinda de otra manera. Entonces, eso lo tenía en la piel. Tuve la suerte, digo suerte porque es donde a lo mejor fueron las semillas que me hizo explotar y sacar Sunsurf en el 81. En el 74 hago mi primer viaje internacional con 18 años. ¿Y dónde voy? A Río Janeiro. ¡Wow! Me parecía que iba a Marte. Bueno, llego a Río con un amigo mayor, amigo de mi hermano. Yo tengo un hermano mayor de 6 años más. Y siempre me veía a mí que como que siempre le ponía un valor agregado a las cosas, ¿viste? Es un detallito. Entonces, un día me dice, y no era verano, o sea, para Brasil, sí, para nosotros no, era un mes de octubre o noviembre. Me dice, ¿querés venir a Río? Y yo le dije, sí, vamos. Claro. Y aparte me parecía yo ir con el amigo de mi hermano, uno más grande y todo, esos códigos que teníamos en esa época, ¿no? Ya un año más nos parecía ya algo muy grande. Y bueno, y fuimos. Y cuando llego a Río, paramos en Hotel Olinda, me acuerdo, un 3 estrellas, era, para mí estaba en el cielo. Y empezamos a caminar Copacabana y ahí sí, vi una cantidad de surfers que me voló la cabeza. Dije, wow, el clima, el surf, todo. Y bueno, ahí estuvimos, habremos estado una semana o así, y me pegó. Bueno, llegué acá y material no había nada. Y pasaron un par de años y vuelvo a tener la oportunidad a través de otro amigo de mi hermano, que el padre es empresario textil, y en un cumpleaños creo que era de mi hermano, estaba este amigo y me dice, me dice, vos sabés que esto era año 78, empezaba a entrar acá la mercadería importada. Me dice, vos sabés que mi viejo está trayendo un par de cosas importadas. Le digo, ¿qué está trayendo? Me dice, mirá, está trayendo unas zapatillas Converse, ¿las conocés? Claro que sí, le digo. ¿Qué, vos no las conocés? No, él me decía. Claro. No, ¿sabes lo que es Converse? Le digo, All Star, no. ¿Cuándo puedo ir a ver a tu viejo a comprarle un par? Me dice, dale, venite. Bueno, voy, me compro ahí. Y mi entusiasmo a todo lo que veía alrededor, yo le cuento y le digo, vos tenés que traer esto y esto. Tenía una información de afuera, ¿viste? Y le doy data californiana. Y me dice, ¿estás seguro? Sí, le digo, vos trate esto. Yo con un adolescente de 18 años. Bueno, el viejo va y se trae un par de cosas de que yo le había pedido. Cuando llega acá, claro, lo que yo le había pedido era como muy adelantado. Claro. Y en el mercado que él tenía, era como que no lo entendía. Entonces me llama y me dice, mira, te traje esto, ¿vos lo podés vender? Le digo, sí, claro que lo puedo vender. Bueno, yo tenía 2 o 3 lugares que me parecían muy piolas. Uno estaba en San Isidro, en la Galería Batellini, en Martínez, perdón. Bueno, le llevo y se vuelven locos con las zapatillas y se las vendo todas. Bueno, a partir de ahí, ¿por qué lo cuento? Porque a partir de ahí comienza una historia con Manolo, que era el papá de Martín, y me dice, ¿vos te animás a ir a California y a comprarme mercadería? Le digo, Si te animás, te dije. Sí, me animo. sacame un pasaje ya, le digo. Sacame un pasaje ya. Bueno, de hecho fui, me hizo todos los papeles. Te volviste loco. Claro, yo empecé a ver cosas que no las había visto nunca, pero que en revista nada más, que me la imaginaba. Entonces traje un montón de material. Bueno,
De hecho, yo nunca laburé para él. Yo lo que era un informante de él que me brindó un par de cosas que a mí me servían, me encantaba, como hacer este viaje o como tener cierta mercadería yo en lo personal, ¿viste? Bueno, termina esa historia y en el año 1981, producto del quilombo económico de la Argentina, vuela todo, vuela lo importado, vuela todo, pues se va la famosa Martínez Dios, todo al diablo, el dólar se va al diablo y era imposible traer cosas acá. Bueno, año 81, yo pierdo ese mismo año a mi viejo, de un cáncer, y bueno, termina la historia de mi viejo, y yo, viste, digo, bueno, ahora me voy a tener que poner firme a hacer algo importante, ¿no? Claro. Algo importante para mí, ¿no? Como medio de vida. Y dije, bueno, yo voy a poner un local de surf. Entonces, se lo comenté a unos amigos, me dice, vos estás loco, si acá no hay marra, ¿a quién le vas a vender? Le digo, no, yo con lo que vi afuera y estuve, claro. Le digo, y toda la info que tengo, yo voy a poner, yo quiero eso. Sin saber la proyección, ni tampoco que me comprara todo el mundo, ¿viste? Claro. Entonces, abro el primer local, 16 de octubre de 1981, en Galería Recamier. Galería Recamier, primer piso, estaba todo vacío. Pero el primer local, yo me acuerdo que lo fui y me dicen, vos vas a alquilar ese local, pero si ahí arriba está todo vacío. Galería Recamier, ¿ubicada dónde? ¿Te acordás? Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento. Le digo a mis amigos, de todo, digo, escúchame, vos vas arriba, te quedás desde arriba y ves la calle. Le digo, acá la gente es un tema de que no suben porque no hay nada piola, le digo, pero bueno, pero alguien va a subir. Y aparte es mi posibilidad, no tengo otras posibilidades económicas. Claro. Valía 2 pesos con 50 lo que era el... Bueno, y ahí comienza la historia. Y fue una historia increíble porque todos los meses era mucho más lo que iba sucediendo de lo que yo pensaba que podía pasar, ¿me entendés? Sin llegar jamás a pensar lo que después sucedió en el 83, 84. Obviamente que el 81 prácticamente se terminaba, lo abrí en octubre. El 82 fue bastante tranquilo porque tuvimos el problema de las Malvinas. Y después de las Malvinas ya ahí vino toda la revolución, digamos, donde sabíamos que el gobierno militar de turno, Viñones, iba a entregar el poder porque ya no daba para más. Viñones, el otro... Galtieri, el borracho. Bueno, y a partir del 83, la democracia, las posibilidades de hacer, de tener esa libertad de poder expresarte al máximo con lo que quieras sin tener temor de que te lo... no sé, una paga. Sí, básicamente. Y bueno, y ahí comenzó... También la cultura de las galerías, me imagino, ese mundillo de la galería que empiezan a recorrer y a conocer, y también se arma todo un... Sí, también fue el foco importante, o sea, en Capital Federal, que era la que marcaba territorio para todo el país, era como decir, bueno, New York, ¿viste? Todo lo que sucede ahí sucede en el mundo. Claro. Todo lo que sucedía en Capital sucedía en todo el país después. Y más que nada, había 2 esquinas importantes, 2 zonas importantes para la época, no ahora que a lo mejor son mucho más los barrios porque hay contenidos en cada uno. Más demanda también. Que era Cabildo y Juramento o Santa Fe y Callao. Claro. Nada más que el público de Santa Fe y Callao era un público diferente, en el sentido de clase media alta o alta, donde se reunían, bueno, nosotros éramos los daggers, por decir, en esta cultura, donde nos encontramos. Y lo más importante, que yo digo, para muchos que no vivieron esa época, que son más chicos y hoy buscan historias o escuchar, Cabildo y Juramento fue un foco de cultivo, de rebeldía increíble. Ahí se juntaron durante toda la década todas las tribus, todas, donde venían. Ahí nace Soda Stereo, ¿viste? Digo Soda Stereo más allá de que Cerati, porque eran de Urquiza, pero paraban ahí estaban los Skylar, por más que era de Mar del Plata, ¿viste? Flavio,
ahí eran los Pericos, ahí era el foco, ahí nos encontrábamos todos, ahí estaban los punk, estaba la New Wave, estaban los heavy metal, se fueron encontrando todos ahí, cada uno con su historia, Claro. pero se reunían ahí, es como, no sé, en los 90s, la Bond Street, ¿viste? Una cosa así, bueno, eso fue fundamental, y la Galería Churba, que hoy fue, bueno, sí, la derribaron en el 95, cuando vino Tower Records. Ahí a la cabeza estaba Mario Pergolini. Bueno, y ahí fue foco de cultura y de bandas y de arte. Y de difusión Y también, de me imagino que ahí también empezás a conocer y a pasarte cosas, como vos decías, No, de disco, ni banda, hablar, estilo. ni hablar. Y todo, ¿cómo fue que también, porque al principio, bueno, ibas armando de acuerdo a lo que veías, de lo que habías adoptado de tus viajes, pero digo, ¿cómo fue que también empezás a buscar gente para que haga tu ropa? Digo, porque también era difícil encontrar alguien que se animara a acompañarte en ese emprendimiento. No, sí, fue, o sea, de entrada obviamente trabajé solo, ¿viste? Porque eran las posibilidades, no Claro. tenía otra. Fue creciendo y bueno, y a partir de ahí fui armando equipos donde, de acuerdo al área, ¿viste? Que iban editando la demanda. Lo que pasa es que la demanda fue grandísima. Calcularle que la marca ya en el 84-85 tenía una producción increíble y tenía presencia en todo el país. Yo estaba surfeando la Big Wave, ¿viste? Era una cosa increíble. Ya no era solo surf. ¿Cuántos locales ya te tener en No, el país? propios eran solamente nuestros 3 locales, que estaba la Recamier, donde yo comienzo, que era subiendo el del lado derecho. Al año y medio, la necesidad, porque nos quedaba chico, pero eran locales de galería. Claro. Y realmente lo que estábamos desarrollando y cada vez más productos, que eran todos novedad para la época. Después te puedo dar un detalle de productos que fueron la semilla para hoy en día. Cualquier colección de marcas de indumentaria tienen en esa colección todos estos rubros, ¿no? Claro. Comenzamos con ese local, como al año y medio, 82, fin de 82, abrimos el de la derecha, de la Recamier, o sea, teníamos 2 enfrentados. En el 83, Galería Churba, no dábamos abasto con los 2, era toda una novedad. Si ustedes en algún momento en el Instagram de Sunset Original van a ver fotos, el local para la época iba a cumplir 40 años, vos lo ves y decís, no puede ser eso, esa locura, ¿viste? Bueno, de explosión de imagen y de colores y de todo. Y a partir de ahí fue el boca a boca. Empezaron a venir chicos del Gran Buenos Aires, de la cercanía del norte, venían de Olivos, Vicente López, Martínez, San Isidro, de la cercanía que no era tan cercanía, pero de alrededor de Belgrano, ya Urquiza, Núñez, Saavedra, Flores, Caballito, todos esos lugares. Y del Gran Buenos Aires, la parte del sur, que fue un lugar muy importante de foco de chicos que han venido, que fueron los que de boca a boca hicieron más la explosión todavía. Empezaron a venir de Avellaneda, de Quilmes, de Lomas, de la Plata, bueno, fue todo. Claro, esos chicos en esa época, de Lanús, de Lomas, venir hasta Belgrano, era ir a Mar del Plata más o menos. Sí. Eran 2 horas de bondi, Sí. No había autopista, no había nada de esto, y era llegar y encontrarse con una demanda de chicos ya esperando, consumiendo, y de repente por ahí yo no daba abasto con lo que hacía, y cada vez hacía más, pero no me alcanzaba, porque la demanda cada vez era mayor. Claro. Esto es como, fui a tocar a un bar, era un escenario de 2 metros cuadrados, 20 sillas, se llenó. El del bar me dijo, vamos a poner 10 sillitas más, la otra función se llenó, y así pasamos a un teatrito, y así pasamos acá, y ya estábamos en un estadio. Bueno, claro, esos chicos de esas zonas que venían, no de la cercanía de Belgrano, pero de esa zona, que evidentemente le costaba el viaje y toda la odisea llegar, se ve que iban a los comerciantes de su zona a decirle, ¿no tenés Sans Serif?
como para, ¿viste? Claro, y el comerciante, Sunsurf, ¿qué carajo es esto? ¿Viste? Un tipo que estaba estructurado con Levi's, Claro, con claro. Wrangler, con la mercadería, digamos, tradicional, ortodoxa, y una camisa clásica, y no salían del cuadrito de McGregor, la camisa celeste o blanca, ¿viste? Bueno, y el jean azul. Bueno, en esa época no había todavía ni procesos de lavados, ni Claro. costuras, ni nada de eso. Eso viene con toda la movida de los 80 mundialmente con el New Wave o con el punk o el hard. Bueno, entonces empezaron a venir los clientes mayoristas. Se presentaban, me decían, hola, ¿qué tal? Mirá, yo soy de Lanús, me están pidiendo tu marca, quiero comprarte por mayor. Y yo le decía, pero yo no vendo por mayor. ¿Pero cómo? ¿No tenés para venderme por mayor? No vendo por mayor, no tengo. Pero empecé a tomar conciencia de que, ¿qué Había pasa una acá? demanda. ¿Qué pasa acá? Pero claro, si yo no alcanzaba con lo que tenía, ¿para qué lo iba a vender con un valor más barato todavía? Hasta que me decían, bueno, escúchame, me llevo 10 camisas. Sí, pero no te puedo hacer otro precio, pero haceme algo. Bueno, un 10%. Dice, claro, para un comerciante mayorista, un 10% no es nada del precio público Claro. que yo tengo. Claro. Se la llevaban y el tipo, era tanta la demanda que le decían, que la cobraba igual el doble. Y la vendía igual. Bueno, hasta que un día yo eso no quise que sucediera por respeto a los chicos, ¿viste? Entonces empecé a hacer una demanda más para el por mayor. Empezaban a venir. Y así de a poquito se fue llenando el Gran Buenos Aires. Y después empezó el interior del país, a venir las plazas importantes. Rosario, Santa Fe, Córdoba, Capital venían. Y después empezaron a venir las ciudades importantes de alrededor de Capital, Córdoba o de Rosario. Y empezaron a caer de otros lugares. Bueno, y así se armó todo. Mientras tanto, por supuesto, yo iba preparando equipos de trabajo. Después compré una fabriquita. Bueno, un montón de cosas. Y eso fue un periodo de 10 años. Yo recuerdo, Elvio, ayúdame a hacer memoria, cortes Oxford, ¿no? ¿Puede ser? ¿Tenía cortes Oxford también? Era patamangas recto, no, anchas. el ancho es de mi época de los 70s, el pata de elefante que le Sí, decíamos, sí. ese lo usaba yo cuando tenía 16 años, había unos Levi's importados con el bolsillito chiquitito atrás, que lo comprábamos en la galería internacional, a los paisanos de arriba, porque estaba prohibido la venta internacional, entonces lo traían de contrabando, sin etiqueta verde, de la estampilla, y el paisano nos llevaba al baño de la internacional en el primer piso, y ahí, hoy creo que es una galería toda de celulares, y ahí comprábamos, me hacía acordar, bueno, los chicos que compraban Sunset, me hacía acordar yo cuando iba a la internacional Claro. a comprarme un Levi's importado, un Maverick o alguna marca así, un DC en Washington DC, que cosas raras que aparecían por ahí, algún paisano que se avivaba y traía algunas cositas, que esas raras afuera valían más barata que una Levi's, Claro. pero como eran marcas que no eran ya las que tenían los otros, ¿viste? Bueno, Sí, sí. yo en los 70 era muy hippie, pero hippie de San Francisco, Claro. porque, claro, porque tenía jardineros importados, suecos, camisola de bambula, hindú verdadera, pañuelo y toda la historia, mostacilla, que me las hacíamos nosotros. Jim Morrison era, ¿viste? Sí, Más sí. o menos. Pelo largo, esto, lo otro, pero logró gracias al Nacional Rivadavia Exactamente. y al Guillermo Rawson, que no me decían nada y tenía el pelo hasta... Era mi venganza de la Salle, ¿viste? Claro. Que era media americana. Bueno, de estas cosas sí. Después recuerdo también las mangas 3/4, Sí. la remera. Recuerdo también con los bordados en los jeans. Sí. ¿no? Mira, Y las panchas, que ahora se conoce como pancha náutica. que nosotros también había como nosotros esa cosa de revolucionamos inconscientemente, todo fue inconsciente, ¿viste? O sea, siempre con un grado de pasión, de rebeldía. Rebeldía era la palabra porque decía, yo quiero hacer lo contrario de lo que están usando. Esa era esa rebeldía, no rebeldía por romper, ¿viste? Sino destruir para construir, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Destruir un formato para construir otro formato. colores. Claro. Y cosas increíbles, algunas fueron lo que yo vi afuera, que tal vez fui un Marco Polo en ese sentido, un adelantado que me traje, no me lo traje todo en el baúl, porque tampoco podía comprar todo, pero lo tenía en mi También lo que viste, claro, lo tenía en lo mi que viste. mente, o en un par de revistas que para ese momento fue mi Biblia, que era la revista Surfing y Surfer, que yo las compré
en California, en San Diego, en un kiosco, y ahí tenía el ABC de todo, ¿viste? Para mí ahí era el internet de esa época, ¿viste? Claro. Que aparte viajar en esa época era una cosa muy remota, ¿no? Muy remota. 100 gringos era mucha guita para la época. Claro. Imagínate el valor de las cosas, ¿no? Un viaje y todo. Y recuerdo, mirá, de cosas que fueron pioneras, las ojotas, por ejemplo. Las ojotas. Acá no se usaba eso. Acá se usaba una hojota, pero que era para el baño, ¿viste? Una cosa así, con una cosa de goma. Bueno, estaba hablando de las surferas. Las billeteras náuticas. Sí, claro. El uso de las mochilas, lo que hoy es una cosa común. Nosotros fuimos los primeros, están en la foto de las vidrieras yo a veces subo, están las mochilas, las zapatillas. Acá la única zapatilla que había era la Pampero 200 y la Topper, y era blanca o azul, y la Topper botita que era negra. Nosotros, yo me acuerdo cuando, obviamente no fue al principio esos artículos, fueron al segundo, tercero, cuarto año, porque tenían un costo muy alto de producción, y pudimos hacerlo cuando realmente nos venía toda esa invasión de clientes que querían comprar, y realmente gracias a ese caudal de dinero que entraba, yo podía hacer esas cosas. O sea, lo trasladaba a más producción y a más variedad y más locura. Claro. Bueno, una infinidad. Las zapatillas, nosotros hace 40 años hicimos una gama de lo que se te ocurra, desde el violeta fuerte hasta el lila, desde el verde fuerte hasta el verde agua, desde el rojo hasta el rosa, los cuadrillés que hoy está de moda, una Vans de cuadritos, ya lo hacíamos nosotros en esa época. Otra zapatilla que no existía acá era la bicolor combinada. Yo la había sacado de una Vans que había visto en California, que en ese momento Tony Alba, Jane Adams corrían con esa zapatilla, que era la zapatilla común de California, de Benny Beach, pero claro, era una marca también que calcular en el 66 nace Vans, y yo te estoy hablando en el 78, o sea, no había pasado muchos años como empresa Vans. Exacto. Y era una empresa de familia que tenía un local ahí, nada más. Bueno, y todas esas cosas, haber hecho una zapatilla combinada roja y azul, naranja y amarilla, le rompió la cabeza a una gran parte de la generación donde le gustaba ver las cosas de otra manera, esa contracultura, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y a través de eso después se une todo, se une la música, se une el arte, ¿viste? Y es un ida y vuelta donde cada uno vamos dando en ese momento esa pasión de las cosas y esa manera diferente después de tantos años de procesos, de no a la libertad, de no poder decir nada. Los chicos explotaron, ¿viste? Claro. Explotaron. Yo te iba a hacer la última pregunta doble, cortita, Elvio. Agradeciéndote un montón por este rato, nos íbamos a quedar, siempre nos quedó cortito, pero bueno, nada, seguramente va a ser un motivo para que puedas venir de vuelta y seguir charlando de un montón de cosas que fueron quedando. Pero bueno, esta última pregunta que está dividida en dos partes que te decía es, una por un lado es, porque uno ve las redes sociales de Sunsurf, la tuya y demás, y ves como hay un cariño muy grande de mucha gente. Inclusive yo lo único que me quedó a mí de esas prendas es el parchecito. Lo tengo guardado y se lo mandé por las redes sociales, creo que te lo mandé a vos o a un colaborador tuyo, no sé si tu hijo, quién. Y yo lo guardé, ¿no? Pasaron un montón de años y lo tengo guardado. Eso por un lado, digamos, ¿por qué crees que quedó ese recuerdo tan prendido en tanta gente? Y segundo, Marc, ¿existió? ¿Es alguien de verdad? ¿O no fue una creación de la imaginación? No, nada es de la imaginación, pero siempre sobre espejos, sobre miradas que uno que va teniendo. Marc es una síntesis del personaje que a nivel caricatura que yo había visto en California, a través de otros personajes que hay. Marc es único, no es parecido a nadie. Estamos hablando a nivel internacional, a nivel de donde yo miraba, uh-huh. Pero sí es la sumatoria yo siempre digo es mi Frankenstein, claro. ¿Viste? Es la sumatoria de lo que había visto. Y Marc nace por una necesidad de marca, de tener un logo. Claro. Marc nace en el 83. Y cuando nace, a través de
los creadores Mark tiene padre y madre. El padre soy yo y la madre es Claudio García, es el dibujante que hizo la idea que yo tenía en la cabeza y yo sentía que él era la mejor persona en ese momento que yo conocía, siendo él más joven, pero un ilustrador que me encantaba, dentro de su carpeta de cosas, y era oriundo de la costa, donde le dije, mira, quiero hacer este personaje, quiero que le des vida a este personaje, tiene que ser así, 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 así. Y después cuando se hizo, el nombre nace de Mark Richards, que en ese momento era el campeón mundial de surf, el australiano, y era una manera de no sé si homenaje en ese momento, porque éramos muy contemporáneos y él tiene la misma edad que yo, así que, pero era como mi referente, era como la persona, y era el ganador, era un winner, ¿viste? Era un ícono de la y era un ícono cultura de esa cultura. Dije, bueno, Mark, y ahí quedó, y bueno, después el personaje fue más fuerte que la marca, y eso es lo increíble. La otra pregunta que vos me decís con respecto a los afectos y a la gente, eso es lo increíble, lo extraordinario de lo que ha pasado con esta historia. Yo ya, aunque te parezca mentira, la marca en sí tuvo una vida comercial durante toda la década de los 80. Después yo tomé la decisión, y en la cúspide y con todo el público, de que tomé la decisión anunciando un año antes a mis clientes, todo, que iba a dejar Sanser. Me había dado mucho en ¿Qué todo año fue, sentido. perdón, Elvio? ¿Qué año fue puntualmente? Fines del 89. Fin del 89. Me había dado mucho y yo realmente en ese momento pensaba que ya no le podía dar más en ese momento, para esa época, mucho más a la marca. Y ya la marca era, ya tenía territorio en todo el país, ya todo el mundo quería consumir exactamente lo mismo, y me parecía ya que todo era... Estás convirtiendo en la cultura en vez Sí, de la contracultura. sí, y realmente no era mi esencia, y tampoco yo nací como empresario, ni quise ser nunca empresario. Yo te puedo asegurar que en los 10 años, por mis hijos, no tuve cuenta bancaria, no tuve ningún lazo con los bancos, ni nada de eso. O sea, lo nuestro era venta genuina, donde los chicos venían, te pagaban en efectivo, y pero no por una exigencia de uno, ¿viste? Porque se daba así, entonces yo no tenía ninguna necesidad. Los bancos me venían, todos los bancos de la zona, porque la marca tuvo durante 2 o 3 años, en 84, 85, 86, tenía colas en los locales. Entonces eso lo veían los gerentes de los bancos, todo, y se ve que le tiraban línea y le decía, mira, anda a ver a ese cliente dónde pone los plazos fijos o dónde hace las inversiones. Y yo me reía porque yo los atendía en ojota, pantalón náutico y musculosa, y el flaco pobre venía todo en saco y corbata para decirme, señor, nosotros podemos darle 1 punto más, o 2 puntos más, 10 puntos más. Y yo la verdad lo miraba y decía, mira, yo no hago plazo fijo, no creo en eso, no nada. Ya venía también de haber escuchado en los 70 los bancos que habían caído, las financieras que habían caído, la mar en coche, Martínez de Oz y todo eso, la plata dulce y todo. Entonces dije, no, mira, yo soy muy antiguo, le digo, yo compro dólares, le digo, ahorro en dólares, ya está. Y ahí quedaba, viste, la cosa. Elvio, muchísimas gracias por esta visita. No, gracias un gustazo a ustedes, enorme recordar la historia de Sanser. Seguramente no quedará aquí. Gracias a Peter Pan, gracias a Luis Paz, a la gente de Severino, y también, por supuesto, a mis amigos, mis colaboradores, mis compañeros. Maxi Chaca Besana, gracias por siempre y por todo y por esto más. Martín Pampillón, gracias, querido amigo, también. Ale, gracias. Un placer. Nos despedimos hasta la semana que viene, con el capítulo 181 del Jardín de los Presentes. Esto fue El Jardín de los Presentes. Hoy no está Richard, lo vamos a extrañar. Un abrazo grande. Chao.